¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarco del curso de Física del Centro Pérez San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 11 correspondiente al tema de electrostática. Comencemos con la teoría, chicos. Bueno, chicos, en esta semana nos toca hacer la semana número 11 y el tema viene a ser electrostática. Creo que solito su nombre se describe, ¿cierto? Pero igual lo vamos a recordar. A ver. Electrostática. Dentro del tema electrostática vamos a analizar a las cargas eléctricas en su estado de reposo. ¿Listo? Vamos a analizar las cargas eléctricas en estado de reposo, sin movimiento. Porque de aquí a un par de semanas vamos a analizar a estas cargas, pero ya en movimiento. Y el tema sería electrodinámica. ¿Listo? Así que vamos a ver qué viene a ser una carga eléctrica. ¿Qué es una carga eléctrica? La carga eléctrica es una propiedad de la materia que nos indica cómo es la atracción o repulsión entre dos cuerpos. Normalmente esa atracción o repulsión la vamos a relacionar con el exceso o defecto de electrones que tiene un átomo. ¿Listo? Entonces la carga eléctrica es una propiedad de la materia que nos puede indicar la atracción o repulsión con otro cuerpo, ¿no? ¿Y cómo la vamos a cuantificar? En base a los electrones que tiene por defecto o por exceso. Entonces, la carga eléctrica vamos a considerar que tiene tres casos, se podría decir, ¿no? El primer caso, a ver, ¿qué pasaría si el cuerpo tiene el mismo número de electrones, que son los portadores de carga negativa, y tiene igual número que a los de protones, que es el portador de carga positiva? Si la cantidad de electrones y de protones es la misma, yo puedo considerar que la carga de este cuerpo debe ser cero, es decir, neutro, no tiene carga. ¿Listo? Este cuerpo no tiene carga, porque no tiene ni un exceso ni defecto de electrones. Entonces podemos decir que este cuerpo es neutro. Pero por algún proceso este cuerpo puede ganar electrones. Por algún proceso este cuerpo gana electrones. Por ejemplo, vamos a poner esta situación. El cuerpo gana electrones. Si el cuerpo está ganando electrones, yo puedo notar que el número de electrones es mayor que el número de protones. Por lo tanto, notamos que hay un exceso de electrones. Debido a ese exceso de electrones, podemos decir que la carga de este cuerpo va a tener signo negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque tiene un exceso de partículas negativas. ¿Qué vienen a hacer los electrones? Pero imaginemos que no gana. Imaginemos que el cuerpo pierde en vez de ganar. Tenemos el cuerpo neutro y el cuerpo pierde. Vamos a poner por aquí. Pierde electrones. Por lo tanto, ¿qué notaríamos? Que el número de electrones va a ser menor que el número de protones. Entonces, hay menos electrones que protones. En este caso, voy a considerar que la carga del cuerpo o de la partícula es positiva. ¿Listo? Porque tiene un defecto de electrones. Entonces, notamos que la carga puede ser positiva o negativa. Y si los electrones y protones es la misma cantidad, podemos decir que su carga es neutra, carga cero. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ganar o perder protones? Disculpa, ¿cómo nosotros podemos ganar o perder electrones? Porque recuerda que lo único que se puede ganar o perder son los electrones, los cuales se encuentran en la capa extranuclear, ¿cierto? Por lo tanto, no te olvides, para una pregunta de verdadero o falso, si te mencionan que lo que se gana o se pierde son los protones, eso sería falso. Jamás se pueden ganar protones, porque los protones se encuentran en el núcleo. ¿Listo? Entonces, si nosotros ganamos o perdemos protones, lo hacemos debido a un proceso. A ese proceso nosotros le llamamos proceso de electrización. Entonces, ganamos o perdemos electrones mediante el proceso de electrización. Ahí está. Mediante este proceso de electrización, nosotros ganamos o perdemos electrones. Nosotros vamos a considerar tres procesos de electrización. Vamos a considerar la electrización por contacto, la electrización por frotación y la electrización por inducción. Por cualquiera de estos tres procesos, el cuerpo puede modificar la cantidad de electrones. ¿Listo? Por ejemplo, si hablamos por electrización de contacto, nosotros vamos a considerar que dos cuerpos cuando se ponen en contacto, solamente por estar en contacto, se genera una transferencia de electrones.
Por lo tanto, al haber una transferencia de electrones, un cuerpo va a ganar y el otro cuerpo va a perder electrones. Entonces, la carga puede modificarse, ¿cierto? Entonces, en electrización por contacto existe transferencia de electrones. Ahora, en el proceso de electrización por frotación, ¿listo? Esta transferencia de electrones no va a ser por contacto, sino debido a las fricciones o al rozamiento entre dos cuerpos. Debido a ese rozamiento o fricciones entre dos cuerpos, se genera la transferencia. Obviamente se deja de transferir si nosotros dejamos de frotar a estos cuerpos. Un claro ejemplo es cuando nosotros frotamos un globo en la cabeza de una persona, ¿no? Si nosotros frotamos el globo en el cabello, en la cabeza, vamos a notar que después de un momento, si nosotros lo alejamos lentamente, los cabellos empiezan a erizarse, ¿cierto? Porque estos cuerpos, que el cabello y el globo, se han electrizado y se comportarían como pequeños imanes. Y la siguiente, electrización por inducción. Es la única donde no existe transferencia de electrones. Lo que existe en el proceso de inducción es un ordenamiento de los electrones. Las cargas eléctricas se van a empezar a ordenar por inducción de otro cuerpo cargado. ¿Listo? Entonces las cargas en el proceso de inducción se van a separar, pero dentro del mismo cuerpo. Solamente existe una distribución, pero nunca se transfiere electrones. ¿Listo, chicos? Entonces ahí tenemos los tres procesos. Electrización por contacto, donde sí existe transferencia, y la transferencia se genera hasta que lleguen al equilibrio electrostático, y la electrización por frotación, donde también existe transferencia, pero mientras nosotros frotamos. Y el último, donde no existe transferencia, pero sí existe un ordenamiento, sería el proceso de electrización por inducción. Entonces, notamos que no importa el proceso de electrización, siempre puede haber un ordenamiento o puede haber una transferencia. Entonces, eso podría hacer modificar la carga eléctrica. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cuantificar cuál es la carga eléctrica de nuestro cuerpo? Entonces, la cuantización de la carga se va a hacer en base al número de electrones que un cuerpo gana o un cuerpo pierde. Entonces, ponemos por aquí cuantización. Cuantización de la carga. A ver, ¿cómo nosotros podemos cuantizar la carga? Vamos a cuantizar la carga en base al número de electrones que ganas o pierdes. Por ejemplo, por aquí, este cuerpo tiene una carga Q porque ha ganado o ha perdido electrones. Esa cantidad de carga que tendrá es igual a el número de electrones que ha ganado o ha perdido multiplicado por la carga fundamental. ¿Listo? Multiplicado por la carga fundamental. Ahora tú dirás, profe, ¿y quién es la carga fundamental? No te dejes engañar, no te confundas por favor. La carga fundamental es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Listo? Y justo esta carga fundamental es la misma carga que posee nuestro electrón, pero nuestro electrón lo tendrá con signo negativo. Y es la misma carga que posee nuestro protón, pero el protón lo tendrá con carga positiva, pues, ¿no? Por ese motivo, este 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb se considera la carga fundamental, porque es parte de las dos cargas que nosotros tenemos, la carga del electrón y la carga del protón. Ahora, tú dirás, profe, pero ¿el cuerpo puede tener carga positiva o negativa? Sí, efectivamente. Por ese motivo, debes agregarle un signo, más o menos. ¿Cuándo será más? Profe, será más cuando el cuerpo haya perdido electrones. Cuando el cuerpo pierde electrones. Y será signo menos cuando el cuerpo gana electrones, ¿cierto? Entonces, de esa manera nosotros vamos a considerar el signo de la carga y la cuantización de la misma. Signo positivo cuando el cuerpo pierde, lo cual el problema te debe mencionar, ¿no? Si gana o pierde. Y signo negativo cuando el cuerpo está ganando electrones. ¿Listo, chicos? Ahora, si un cuerpo gana electrones, dime, esos electrones debieron venir de algún lugar, ¿cierto? Por lo tanto, si un cuerpo gana, existe otro cuerpo que lo está perdiendo. De tal manera que la carga jamás se ha modificado en el universo. La carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere de un cuerpo al otro. De tal manera que la carga total de un sistema jamás cambiará. A eso le llamamos conservación de la carga. La carga se va a conservar, ¿no? Principio de conservación. Principio de conservación de la carga.
A ver, ¿qué nos dice este principio de conservación de la carga? Lo primero que debes recordar, ¿no? La carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere de un objeto a otro. También podemos decir, ¿no?, que la carga de un sistema siempre permanece constante. Y podemos decir, por último, que es lo que vamos a usar, que la sumatoria de cargas en el universo o en todo el sistema siempre va a ser cero, ¿cierto? Ahí está. Ahora, nosotros vamos a reducir este principio de conservación para que tú lo puedas usar en los problemas, pues, ¿no? Porque mira, debido a un proceso de electrización, dime, al inicio había unas cargas para unos cuerpos, pero debido a este proceso las cargas se modifican, ¿cierto? Por lo tanto, al final, los cuerpos han cambiado su carga, pero del sistema en general no habrá cambiado. Bueno, entonces, todo eso lo reducimos a lo siguiente. Mira. La sumatoria de cargas que hay al inicio debe ser igual a la sumatoria de cargas que hay al final. ¿Listo? La carga al inicio debe ser igual a la carga al final. ¿Listo? ¿Y por qué? ¿Por qué deben ser iguales? Porque recuerda que si un cuerpo está ganando los electrones, lo está ganando de otro cuerpo que lo está perdiendo, ¿cierto? Entonces la carga en sí no se está modificando, ¿no?, para este sistema. Así que podemos aplicar este principio de conservación de la carga, ¿no? Al inicio y al final, es decir, después de un proceso de electrización, la carga se va a mantener. ¿Listo? Entonces, ya sabemos cómo se genera la carga eléctrica para un cuerpo, ¿no? Debido a los procesos de electrización, nosotros podemos cuantificar o cuantizar esta carga de un cuerpo. Ahora, los cuerpos cargados empiezan a interactuar, ¿no? Existen interacciones entre cuerpos cargados y esas interacciones generan, ¿qué cosa van a generar las interacciones? Las interacciones de cuerpos cargados van a generar la famosa fuerza eléctrica, o conocido por muchos como fuerza de Coulomb. ¿Listo? Entonces, las interacciones entre dos cuerpos generan una fuerza eléctrica. Ahora, para analizar esa fuerza eléctrica vamos a ver dos leyes. Vamos a ver la ley cualitativa y la ley cuantitativa. Ponemos por aquí. Ley cualitativa y la ley cuantitativa. ¿Qué nos dice la ley cualitativa? A ver, si nosotros tenemos dos cuerpos cargados con el mismo signo de carga, por ejemplo, dos positivas o dos negativas, ¿listo?, entre dos cuerpos con el mismo signo de carga, la fuerza entre ellos es de repulsión. La interacción entre ellos va a ser de repulsión. Signos iguales, la fuerza eléctrica que se genera entre ellos va a ser de repulsión. Los cuerpos se van a repeler. Pero si los cuerpos tienen signos diferentes, uno es positivo y el otro negativo, estos dos cuerpos se deben atraer. Entre ellos existe la fuerza de atracción. Fuerza eléctrica de atracción. Y eso solamente de manera observativa, ¿no?, de manera cualitativa. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en la ley cuantitativa? En la ley cuantitativa, nosotros vamos a cuantificar el valor de esta fuerza. Y para poder cuantificar el valor de la fuerza, necesito saber cuál es el valor de cada uno de estos cuerpos cargados. Por ejemplo, él puede tener una carga 1 y él tiene una carga 2, ¿cierto? También es importante identificar cuál es la distancia entre ellos. ¿Cuánto es la distancia de separación? Una vez que conozcas esos valores, ya puedo saber qué valor tiene la fuerza. En esta oportunidad, al considerar uno positivo y uno negativo, esta fuerza es de atracción, bueno, una fuerza eléctrica de atracción. Entonces, la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión en general sería igual a una constante llamada constante de Coulomb, ¿listo?, multiplicado por el producto de cargas, carga 1 por carga 2, dividido entre esta distancia de separación elevado al cuadrado. Entonces, de esa manera, nosotros cuantificamos el valor de nuestra fuerza eléctrica a través de las cargas y de la distancia elevada al cuadrado. Entonces, tenemos nuestras dos leyes. La ley cualitativa, que nos indica que dos cuerpos con el mismo signo se repelen,
y dos cuerpos con signos diferentes se van a atraer. Y la ley cuantitativa que nos permite calcular el valor de esta fuerza eléctrica. ¿Listo? Ahora chicos, para complementar el concepto de fuerza eléctrica, nosotros debemos hablar un poco acerca del campo eléctrico. Vamos a hablar lo que corresponde al tema de campo eléctrico. Ahora, ¿por qué es importante el campo eléctrico? Porque cuando dos cuerpos se atraen o se repelen, van a estar interactuando, pero si te das cuenta, los cuerpos cargados no necesariamente deben estar en contacto para interactuar, generan una interacción a distancia. Ahora, parece un poco extraño cómo pueden interactuar a distancia, ¿cierto? Bueno, en que en realidad entre esos dos cuerpos se generan campos de interacción. A ese campo de interacción, al cual se está generando una fuerza eléctrica, le llamamos un campo eléctrico. Es decir, debido a este campo eléctrico, los cuerpos van a empezar a interactuar. ¿Listo? Es decir, que todo cuerpo que tenga carga genera a su alrededor un campo. Y todo cuerpo que ingrese a ese campo eléctrico va a empezar a interactuar con el otro. ¿Listo? Ahora, ¿cómo será el campo eléctrico para cada una de estas cargas? Pues, ¿no? Así que debemos recordar, a ver. ¿Qué pasaría si yo tengo un cuerpo cargado de manera positiva o un cuerpo cargado de manera negativa? Pues, ¿no? ¿Está? ¿Cómo será su campo alrededor? Para poder graficar su campo alrededor de esta partícula, nosotros debemos primero graficar las líneas de fuerza. ¿Listo? ¿Qué son las líneas de fuerza? Son aquellas líneas que nos sirven para poder graficar a estas líneas de campo. Por ejemplo, las líneas de fuerza para nuestra carga positiva tendrán la siguiente forma. Serán líneas siempre salientes. Son líneas salientes. Si es una carga positiva, nuestras líneas de fuerza son siempre salientes. ¿Ya está? Así que si yo quiero graficar el campo eléctrico en un punto de esta línea, podemos notar que va a tener la misma dirección. Entonces, la línea de campo para nosotros será con la misma dirección. Ahí está. En esta oportunidad, las líneas de fuerza, ¿cómo son? Son rectas, por eso las líneas de campo también serán rectas. ¿Listo? Ahora, profesor, ¿qué pasaría si la carga es negativa? Bueno, si la carga es negativa, nuestras líneas de fuerza son entrantes. Línea de fuerzas entrantes. Ahí está. Esa va a ser mis líneas de fuerza. Y en base a esa línea de fuerza, yo puedo graficar ¿qué cosa? Nuestras líneas de campo, que también tendrán la misma dirección. Tendrán la misma dirección. Ahí está. Tendrán la misma dirección. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros podemos graficar el campo eléctrico para una partícula puntual. Pero, ¿qué pasaría si fuera un cuerpo más grande? Pues, ¿no? Por ejemplo, el que te muestro por aquí. ¿Qué pasaría si es un cuerpo de esta manera? ¿Listo? Y podemos considerar que la carga es positiva. Imaginemos, ¿no? Imaginemos. Por lo tanto, las líneas de campo, ¿qué forma tendrían? Por lo tanto, para graficar la línea de campo, lo que tú tienes que hacer es primero graficar, ¿qué cosa? Las líneas de fuerza. Y podemos decir que la línea de fuerza para una carga positiva deben ser salientes. Pero vamos a ser un poquito más rigurosos. Claro, las líneas de fuerza son salientes, pero debes recordar algo. Esas líneas siempre deben ser perpendicular a la superficie. ¿Listo? Perpendicular a la superficie. ¿Ya está? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero graficar el campo eléctrico en un punto? Por ejemplo, en este punto. Por lo tanto, debería graficar una línea de fuerza en esa dirección, en ese punto, y según esa dirección yo graficar mi campo eléctrico. Por ejemplo, algo así. ¿Está? Entonces, de esa manera nosotros podemos graficar el campo eléctrico en cualquier punto alrededor de una carga, ya sea positiva o negativa. Si es positiva, sería saliente. Si es negativa, sería entrante. ¿Listo? Ahora, es muy importante graficarlo, porque recuerda que el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Y al ser una cantidad vectorial es muy importante la dirección. Porque imagínate si en un problema nos dicen, ¿no? Tengo una carga, tengo dos cargas. Y me dicen, determine el campo eléctrico resultante. Entonces, por cada una de estas cargas yo voy a generar un campo. Es decir, voy a generar dos vectores. Y como me están pidiendo la resultante, debo calcular el vector resultante de estos dos. Y para calcular ese vector resultante, dime si no es importante la dirección. Claro que sí, ¿no? Es muy importante la dirección. Así que
por favor, si tenemos un campo eléctrico, aprendamos a graficar la dirección de ese campo eléctrico. Pero también es muy importante encontrar el valor de este campo eléctrico. Es muy importante encontrar la intensidad de este campo eléctrico. ¿Listo? ¿Y cómo calculas la intensidad de este campo eléctrico? Bueno, eso es un poquito más sencillo, pues mira, observa. Si yo tengo una carga positiva, una carga Q, y quiero saber cuánto es el valor del campo eléctrico a esta distancia D, bueno, entonces yo puedo decir lo siguiente. Aprovecho para graficar. Si es positiva, en este punto el campo es saliente. Y si está a una cierta distancia D, entonces yo puedo decir que el valor de este campo eléctrico es igual a la constante, nuestra constante de Coulomb, multiplicado por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. De esta manera podemos calcular el valor de nuestro campo eléctrico. ¿Generado por quién? Generado por esta partícula cargada. ¿Listo? Y de esa manera yo puedo graficar ya el campo para 1, 2 o 3 cargas y calcular nuestro campo resultante. Ahora, creo que notarás que la fórmula del campo eléctrico o de la intensidad del campo eléctrico es muy parecida al de la fuerza eléctrica, ¿no? Y tiene mucho sentido, pues, porque recuerda que dentro de este campo eléctrico se generan esas interacciones. ¿Y dónde notamos esa relación más directa entre el campo y la fuerza? Cuando nosotros analizamos un campo eléctrico homogéneo. ¿Listo? Entonces, dentro de ese campo eléctrico homogéneo, nosotros vamos a notar la relación entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. Y lo ponemos por aquí. Relación entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. ¿Listo? Lo vamos a poner de esa manera. Ahí está. Entonces, para ver la relación entre estos dos campos, voy a aprovechar y graficaré nuestro campo eléctrico de manera homogénea. ¿Listo? Un campo eléctrico homogéneo sería líneas de campo de manera paralela. Algo así. Líneas de campo paralelas. ¿Listo? De esta manera. Dentro de esta línea de campo eléctrico homogéneo, yo voy a colocar a dos partículas. Una partícula positiva y una partícula negativa. Cada uno de ellos tiene su propia carga. Carga Q, carga Q. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando una partícula cargada ingresa a un campo eléctrico? Entonces, se va a generar la interacción con este campo. Se genera una interacción. Y esa interacción se va a manifestar en forma de fuerza eléctrica. ¿Listo? Se va a manifestar en forma de fuerza eléctrica. Por ejemplo, si la carga es positiva, la fuerza eléctrica va en la misma dirección que el campo. Pero si la carga es negativa, esta fuerza eléctrica va en dirección contraria. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos encontrar la relación entre la fuerza y el campo, ¿cierto? Ahora, matemáticamente o numéricamente, la relación de la fuerza y el campo se daría de esta forma, mira. Esta fuerza eléctrica siempre va a ser igual el producto de la carga multiplicado por el campo eléctrico. Y de esa manera encontramos la relación numérica entre estos dos valores, que es la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. ¿Listo? Ahora, alguno dirá, profe, solamente se genera fuerza eléctrica cuando está una partícula cargada dentro de un campo homogéneo. No, chicos, no solamente se genera de esta forma. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos nuestras líneas de campo de esta forma? Líneas de fuerza. Y yo quiero saber qué pasa con esta partícula cargada. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa partícula cargada cuando está dentro de esas líneas de fuerza? Lo primero que debo hacer es graficar en este punto el campo eléctrico. En base a la dirección será tangente y en la misma dirección que las líneas. Ese será mi campo eléctrico. ¿Y cómo será la fuerza eléctrica? Bueno, la fuerza eléctrica, mira qué forma tendría. Y eso va a depender del signo de la carga. Si la carga es positiva, entonces la fuerza es en la misma dirección. Pero si la carga es negativa, sería en dirección contraria, ¿cierto? Pero eso lo graficaríamos para líneas de campo así, medias curvas, ¿cierto? Pero normalmente las líneas de fuerza que nosotros vamos a analizar o considerar siempre van a ser rectas, ¿listo? Por lo tanto, nosotros veremos por ahí problemas donde hay campos homogéneos. ¿Listo, chicos?
Y con eso nosotros vamos a culminar esta parte teórica. Bueno chicos, ya hemos visto la parte teórica de esta semana número 11. Ahora sí vamos a reforzar esta teoría con los 7 problemas que tenemos para clase. Comencemos. ¿Listo chicos? Comenzamos con los problemas de esta semana número 11. Y comenzamos con una pregunta de verdadero o falso. A ver, dice lo siguiente. En una región donde hay un campo eléctrico uniforme, se colocan 3 partículas, tal como se muestra en la figura. La partícula ubicada en A es un protón, es decir, una carga positiva, y en B y en C, electrones, ¿cierto? En B es un neutrón y en C es un electrón. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. Cada partícula experimenta la misma fuerza eléctrica. Creo que eso es falso, ¿cierto? Creo que notarás que la partícula A y la partícula C, al tener carga, obviamente experimentan una fuerza. Pero la partícula B no está experimentando fuerza. ¿Por qué? Porque no tiene carga. Por lo tanto, la primera claramente sería falsa, pues, ¿no? Ahí está. Las que generan fuerza eléctrica o las que experimentan una fuerza eléctrica solamente son la partícula A y la partícula C. Proposición número 2. La fuerza eléctrica sobre el protón es diferente que sobre el electrón. La fuerza eléctrica sobre el protón es diferente que sobre el electrón. ¿Listo? Ahora, uno dirá, profesor, pero si se trata de la misma carga, ¿no? ¿Un protón y un electrón tienen la misma carga? Sí, pero recuerda lo siguiente, mira. Si tú analizas fuerza, debes considerar también la dirección. Y si tenemos por aquí un electrón, los electrones adquieren una fuerza eléctrica en dirección contraria al campo. En cambio, los protones adquieren en la misma dirección. Y eso basta para decir que son diferentes, pues, ¿no? Entonces, ¿son diferentes? Sí, son diferentes. Por lo tanto, la segunda proposición es verdadera. Tendrán el mismo valor, pero en dirección son distintas. Tercera proposición. ¿La fuerza eléctrica sobre el protón es mayor que sobre el electrón? No, porque si nosotros comparamos sus valores, las dos manifiestan el mismo valor. Las dos tienen el mismo valor. Por lo tanto, la tercera es falsa. Por lo tanto, para la pregunta número 1 de verdadero o falso, nuestra clave sería la C. ¿Listo, chicos? Pregunta número 2. La distancia entre iones vecinos de sodio y cloro en cristales de sal de mesa, que es el cloruro de sodio, cargado 1 por 1, es de 3 Armstrong. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción entre los iones? ¿Listo? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción entre los iones? A ver, acá tenemos por aquí el ion de sodio y de potasio. ¿Está? El ion de sodio y potasio van a estar cargados, obviamente, ¿no? Uno con carga positiva y otro con carga negativa. ¿Listo? Entonces voy a considerar aquí carga 1 y carga 2. ¿Está? Y me dicen que están separados. Una distancia de 3 Armstrong. Ahora te dirás, profe, 3 Armstrong. ¿Qué es Armstrong? Según la información de tu problema, 3 Armstrong, o cada Armstrong sería 10 a la menos 10 metros. Por lo tanto, sería 3 por 10 a la menos 10 metros. Ahí está. Ahora, la fuerza entre ellos va a ser debido a su carga. ¿Listo? Uno va a tener una carga positiva, carga Q positiva, y la otra va a tener carga Q negativa. Pero para ser más exactos, chicos, para ser más exactos, la carga que cada uno tiene, ¿listo? Por ser iones, va a ser la carga fundamental del electrón, ¿listo? O la carga fundamental de un protón, ¿listo? Entonces, ahí tenemos la carga para cada uno de ellos. Una es positiva porque ha ganado o ha perdido electrones. Entonces, como ya tenemos la distancia entre ellos y sabemos que uno es positivo y el otro es negativo, podemos decir que entre ellos existe una fuerza de atracción, ¿no? Por ese motivo se genera ese cloruro de sodio, pues, ¿no? Fuerza de atracción. Ahí está. Y esa fuerza eléctrica de atracción se calcula como constante K por el producto de cargas, carga 1 por carga 2, dividido entre la distancia al cuadrado. Profesor, ¿cada uno de estos valores yo lo puedo reemplazar? Claro, ¿no? La constante K vale 9 por 10 a la 9. La carga 1 y carga 2 es igual a más menos, ¿cierto? Pero recuerda que acá yo analizo solamente el valor, así que el valor de cada una de estas cargas es
es 1,6, vamos a poner por aquí, 1,6 por 10 a la menos 19. Y como se está multiplicando dos veces, bueno, lo elevo al cuadrado. Dividido sobre la distancia al cuadrado, que sería 3 por 10 a la menos 10 metros elevado al cuadrado. Ahí está. Opero un poquito, a ver. Opero un poquito. Si yo opero un poquito, nos quedaría por aquí 9 por 10 a la 9. Mira, me quedaría 1,6 por 10 a la menos 19. Pero yo te pregunto, si es 1,6 por 10 a la menos 19, ¿tú lo puedes colocar como 16 por 10 a la menos 20? Claro, ¿no? Tú lo puedes colocar como 16 por 10 a la menos 20. Y al elevar al cuadrado nos quedaría 256, que es 16 al cuadrado, por 10 a la menos 20 al cuadrado, sería 10 a la menos 40. Ahí está. Sobre 3 por 10 a la menos 10 al cuadrado, que sería 9 por 10 a la menos 20. ¿Listo? Ahora, notarás claramente que se va a simplificar un 9, un 9. Y se puede reducir de esta manera toda esta expresión. 256 por 10 a la menos 40 entre 10 a la menos 20, claramente te queda 10 a la menos 20. Y 10 a la menos 20 por 10 a la 9 nos quedaría 10 a la menos 11. Ahí está, 10 a la menos 11. Como en tus claves las unidades son nano, y sabes que el nano es 10 a la menos 9, le puedo dar forma, ¿no? 256 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 9. Y eso nos quedaría 2,56 nanonewton, pues. Entonces, nuestro problema número 2 no ha estado complicado. Es básicamente la aplicación de la fórmula o de la ley cuantitativa, ¿no? Y la clave para nuestro problema número 2 sería la B. 2,56 nanonewton. Ahora continuemos con la pregunta número 3, chicos. Dice lo siguiente. 3 cargas puntuales están localizadas en el eje X. La carga 1, la cual es negativa, tiene una carga de 6 microcoulomb y está en la posición menos 3 metros. La carga 2, la cual tiene una carga positiva igual a 4 microcoulomb, está en el origen de coordenadas. Y la carga 3, la cual es negativa, con 6 microcoulomb, está en la posición más 3 metros. Todo esto se muestra en la figura. Determine la fuerza ejercida sobre la carga 1. A ver, ¿cómo estará interactuando la carga 1, esta carga, respecto a la segunda y a la tercera, que es la carga 2 y carga 3? Entonces notamos que la carga 1 es negativa, la carga 2 es positiva y la carga 3 es negativa. Debido a los signos de esa carga, nosotros podemos decir que la fuerza es de atracción o de repulsión. Por ejemplo, entre la carga 1 y carga 2, al tener signos diferentes, esta fuerza eléctrica sería de atracción. Le voy a poner fuerza 2. En cambio, entre la carga 1 y la carga 3, al ser ambas negativas, esta fuerza eléctrica es de repulsión. Le voy a poner carga 3. Y si me piden determinar la fuerza ejercida sobre carga 1, ¿qué debo hacer? Simplemente restar estas dos fuerzas. Claro, se restan porque tienen direcciones opuestas. Así que debemos calcular el valor de esta fuerza. Y para eso recuerdo la fórmula para calcular la fuerza eléctrica, que es constante K, producto de cargas, sobre distancia al cuadrado. Ahí está. Comencemos. Fuerza F2, la fuerza entre carga 1 y carga 2. Constante, 9 por 10 a la 9. Carga 1 con carga 2. Carga 1, 6 microcoulomb. 6 por 10 a la menos 6. Carga 2, 4 microcoulomb. 4 por 10 a la menos 6. Sobre distancia al cuadrado. Notarás que si un cuerpo está en la posición menos 3 y otro está en 0, la distancia será 3 metros. Y esto elevado al cuadrado. Creo que notarás que ese 3 metros al cuadrado se va con este 9. Y mira lo que me va a quedar. Me va a quedar 6 por 4, 24. 24 por cuánto, a ver. 10 a la 9 por 10 a la menos 6 es 10 a la 3. Y 10 a la 3 por 10 a la menos 6 es 10 a la menos 3. Por lo tanto, mi fuerza F2 me queda 24 por 10 a la menos 3 newton. Ya está.
Ya tengo una de las fuerzas. Vamos a calcular la otra, que es la fuerza F3. Fuerza F3, la misma situación. 9 por 10 a la 9, la constante, ¿no? Producto de cargas, ahora será entre la carga 1, que es 6 por 10 a la menos 6, por la carga 3, y la carga 3 también es 6 por 10 a la menos 6, dividido entre la distancia al cuadrado. Ahora la distancia, notarás que es de menos 3 hasta 3. La distancia sería 6. 6 al cuadrado. Ahora tú dirás, profe, ¿operaré más? No, porque notarás que los valores se cumplen de la misma manera. Mira, 6 al cuadrado, 6 y 6 se irían. Y mira lo que me quedaría. De la misma manera que el problema anterior. Mira, 9 por 10 a la menos 3. Unidades, newton. Entonces ya tengo mi fuerza 3, ya tengo mi fuerza 2. La fuerza resultante total, ¿cuánto sería? A ver. Como me están pidiendo fuerza, yo puedo decir como que me están pidiendo el vector, ¿cierto? Entonces la fuerza resultante, recuerda que es la suma de vectores. La fuerza F2 más la fuerza F3. Ahora, como lo voy a considerar como vectores, es muy importante la dirección. Si va a la derecha, positivo; si va hacia la izquierda, negativo, ¿cierto? Así que, a ver, ¿quién va hacia la derecha? Profe, va F2. Entonces sería más 24 por 10 a la menos 3. ¿Quién va hacia la izquierda? F3. Sería menos 9 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, mi fuerza resultante tendría el signo positivo y un valor de 15, pues, ¿no? Y un valor de 15. 15 por 10 a la menos 3. ¿En qué unidades? Newton, profesor. Entonces, la pregunta número 3, ¿qué clave nos saldría? Nos saldría la clave D. 3 dado, ¿no? Más 15 por 10 a la menos 3 newton. Y debo recordarte que nos piden el signo porque me están pidiendo fuerza. Si me hubieran pedido determinar la magnitud de la fuerza, ahí recuerda que solamente considero valores. Vamos con la pregunta número 4, chicos. Dice lo siguiente. Toda partícula cargada eléctricamente que se encuentre en una región de campo magnético, creo que aquí había un error, no debe ser campo magnético, ¿cierto? ¿Qué campo debe ser? Eléctrico, pues, ¿no? Campo eléctrico, ¿ya? Que se encuentre un campo eléctrico es sometido a una fuerza eléctrica en la misma dirección que el campo, si es positiva, y opuesta si es negativa. En la figura se tienen dos esferitas electrizadas, es decir, cargadas. La carga 1 es negativa y es de 10 por 10 a la menos 8, coulomb. Y la carga 2 es menos 10 por 10 a la menos 8 coulomb. Determine la masa de la esferita Q2 si se encuentra en equilibrio, ¿cierto? Si se encuentra en equilibrio. Ahí está. A ver, claramente que para que ambos se encuentren en equilibrio, obligatoriamente la carga debe ser diferente, pues, ¿no? El signo de la carga debe ser distinto, ¿no? Porque notarás que para que se pueda curvar esta cuerda o inclinar esta cuerda hacia la izquierda es porque estas dos cargas se están atrayendo. ¿Listo? Entonces, entre estos dos existe una fuerza eléctrica de atracción. Hasta fuerza eléctrica de atracción. Ahora, para que se mantenga en equilibrio la esferita 2, dime, las demás fuerzas generan el equilibrio sobre él, ¿no? Por ejemplo, está la fuerza eléctrica, está la fuerza de gravedad hacia abajo y también está la fuerza de tensión. Entonces, estas tres generan el equilibrio sobre este cuerpo. Y como muchas veces he recomendado, ¿no? Si son solamente tres fuerzas sobre este cuerpo y dos de ellas son perpendiculares, lo más recomendable es graficar un triángulo de fuerzas. Por ejemplo, tendríamos un triángulo de esta siguiente manera. Primero la fuerza de gravedad, mg, que dirige hacia abajo. De manera consecutiva, tenemos la fuerza eléctrica, que es hacia la izquierda, formando nuestros 90 grados. Y para completar el triángulo de fuerzas, tenemos la tensión. Ahí está. Ahora, ¿qué cosa debo hacer? Bueno, debo incluir los ángulos, ¿no? Notarás por aquí, ¿no?, que la tensión con la vertical, ¿qué ángulo forman? 37. Entonces por aquí será 37 y por aquí 53. Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Me dice el problema, ¿no?, que determine la masa.
Por lo tanto, debo comparar la masa con otro valor que sí tengo. Y creo que el valor que yo tengo sería la fuerza eléctrica, ¿cierto? Ahí está, que es constante K, producto de cargas sobre distancia al cuadrado. Así que no me voy a complicar. Voy a calcular primero esta fuerza eléctrica y luego trataré de darle forma a nuestro triángulo. ¿Listo? A ver, constante K, 9 por 10 a la 9. Producto de cargas. Notarás que el valor de ambos será el mismo. Entonces sería 10 por 10 a la menos 8 elevado al cuadrado. Dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Y cuánto es la distancia de ambos? Es 4 centímetros, profesor. Entonces es 4 por 10 a la menos 2, ¿no? En metros. Y esto elevado al cuadrado. A ver, entonces, ¿cómo nos quedaría? Si nosotros sacamos todos los valores enteros, nos quedaría 9 sobre 16. 9 sobre 16. Por. Arriba nos quedaría 10 a la 9. ¿Por cuánto? A ver, dentro del paréntesis tengo 10 por 10 a la menos 8. Pero 10 por 10 a la menos 8 no es 10 a la menos 7. Y eso al cuadrado no sería 10 a la menos 14. Claro. Dividido entre 10 a la menos 2 al cuadrado, que sería 10 a la menos 4. Por lo tanto, al final nuestra fuerza eléctrica nos estaría quedando igual a ¿cuánto? A 9 sobre 16 por 10 a la menos 14 entre 10 a la menos 4 es 10 a la menos 10. Y con este 10 a la 9 sería 10 a la menos 1. Ahí está. Entonces nos estaría quedando la fuerza eléctrica como 9 sobre 16 por 10 a la menos 1. ¿En qué unidades? En newton. Ahí está. Profe, ¿y ahora qué debo hacer? Bueno, como ya sé este valor, bueno, analizaremos el triángulo. En un triángulo de 37 y 53, la hipotenusa es como 5K. ¿Listo? El cateto opuesto a 53 es como 4K. Y el adyacente es como 3K. Creo que notas que ese término 3K es igual a tu fuerza eléctrica, ¿no? Por lo tanto, tu K de proporcionalidad debería ser igual a ¿cuánto? A 3 sobre 16 por 10 a la menos 1. ¿Sí o no? Por lo tanto, de esa manera ya puedo calcular el valor de la masa, pues, ¿no? Porque la masa multiplicado por la gravedad, que es 10, debe ser igual a 4 veces nuestra constante de proporcionalidad, que es igual a 3 sobre 16. Y esto por 10 a la menos 1. Entonces, al despejar nuestra masa, mira, ¿cuánto nos quedaría? Tú simplificas un 4 por aquí y un 4 por aquí. ¿Ya está? Y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría 3 cuartos. ¿Listo? Nos quedaría 3 cuartos por 10 a la menos 2. ¿Y eso cuánto sería? Sería 0,75 por 10 a la menos 2. Pero esto en kilogramos. Y si tú lo quieres pasar a gramos, porque tus claves están en gramos, sería simplemente 7,5 gramitos. Ahí está. Entonces ya tendríamos nuestra respuesta para el problema número 4. Y la clave sería la E. ¿Listo, chicos? Continuemos con la pregunta número 5, chicos. Dice lo siguiente. La intensidad del campo es una característica vectorial de un campo físico, como el campo eléctrico. En la figura se muestran dos esferitas fijas y electrizadas, carga Q minúscula y carga Q mayúscula. Determine la carga Q mayúscula para que la intensidad del campo eléctrico en el punto P sea horizontal. Considere que la carga Q minúscula es negativa, igual a 36 microcoulomb. 36 microcoulomb. A ver. Primero, si la carga Q minúscula es negativa, dime cómo será su campo eléctrico en el punto P. Profe, si es negativa, era un campo entrante, ¿cierto? Ahí está. Campo 1 debe ser entrante. Ahora, para que el campo resultante en el punto P sea horizontal, ¿cómo crees que debe ser el campo de la carga Q2, que es la carga Q mayúscula? Dime, ¿tú crees que puede ser así el campo? Si es así, ¿tú crees que en alguna forma generaría una resultante horizontal? Jamás, ¿cierto? Tu resultante estaría por acá. Entonces, no voy a considerar eso. Entonces, voy a considerar que su campo es saliente. Entonces, nuestro campo 2 sería saliente.
Y de esa manera podemos asegurar que la resultante sea horizontal. ¿Está? Ahora, obviamente que calcular los campos de esta forma, como si fueran vectores directamente, puede ser un poco tedioso. Lo mejor creo que es descomponer, ¿cierto? Entonces voy a descomponer un campo. En este caso descompondré el campo 1. Una componente estaría de manera horizontal y la otra componente de manera vertical. De tal manera que esta componente vertical se debe simplificar y nos quedaría solamente la componente horizontal. Ahora, para poder descomponer necesitamos un ángulo y para eso tenemos el 30 grados. Haciendo un movimiento de la setita, por aquí se va a 30 grados. De tal manera que esta componente sería campo 1 por el coseno de 30 grados. Y la otra componente sería campo 1 por el seno de 30 grados. Ahí está. Como me están pidiendo determinar la carga Q mayúscula, la única forma para hacerlo es comparar esta componente vertical con esta componente vertical, ¿no? ¿Cómo deben ser ambas? Ambas deben tener el mismo valor. El campo 1 por el seno de 30 debe tener el mismo valor que el campo 2. ¿Está? ¿Cómo se calculaba el campo 1? Constante K por la carga Q sobre distancia al cuadrado. Distancia 1 al cuadrado. Y esto multiplicado por el seno de 30. ¿Cómo se calcula la carga, el campo 2? Constante K, producto con la carga, dividido entre la distancia 2 elevado al cuadrado. Ahora, distancias no te dan, pero si te das cuenta, la distancia hacia el punto P está relacionado en este triángulo. En este triángulo están nuestras distancias. Solamente recordando, a ver, si esto es un 2A, opuesto a 30 sería un A. Y opuesto adyacente a 30 sería A raíz de 3. Entonces, considerando esas distancias, tendríamos lo siguiente. Primero, las constantes se van. ¿Qué más? La carga Q minúscula, te dicen que es 36 por 10 a la menos 6. Ya está. Sobre distancia 1. Pero esa distancia 1 no es tu 2A elevado al cuadrado. Claro, profesor. Y multiplicado por el seno de 30, que viene a ser 1/2. Ahí está, seno de 30. Igual a la carga Q, la cual me están pidiendo, sobre distancia 2. La distancia 2 sería un A al cuadrado. ¿Listo? Sigamos operando para no confundirnos. Sacamos mitad, voy a aprovechar un poquito de sacar mitad, mitad, te queda 18. Sigo operando, me quedaría 18 por 10 a la menos 6. Sobre 2A al cuadrado sería 4A cuadrado. Igual a Q mayúscula sobre A cuadrado. Creo que notarás que tu A cuadrado se van a ir. Y me queda 18 sobre 4. ¿Cuánto es 18 sobre 4? Es 4,5, pues, ¿no? 4,5. Entonces nuestra carga Q mayúscula va a ser 4,5 por 10 a la menos 6. Es decir, que tu carga Q mayúscula es 4,5 microcoulomb. Y esa sería mi respuesta. Para complementar esta respuesta, en las claves aparece un signo. Bueno, ¿qué signo le correspondería a esta carga Q mayúscula? Y para eso debo darme cuenta de cómo he graficado el campo. Bueno, el campo lo he graficado de manera saliente. Por lo tanto, la carga o el signo que le corresponde debería ser positivo. Y con eso verifico que mi respuesta claramente es la B, pues, ¿no? Pregunta número 6, chicos. En la figura se muestran dos partículas con cargas eléctricas Q1 y Q2 que se encuentran separadas por 4 metros de distancia sobre el eje horizontal. Determine la magnitud de la carga Q1 si P es punto medio sobre el cual la magnitud del campo eléctrico es de 81 newton por coulomb. Ah, mira, me dicen que en ese punto central P el campo eléctrico es de 81 newton por coulomb. A ver, primero, identifiquemos cómo son las cargas. Como la carga 1 tiene líneas salientes, yo puedo decir que su carga es positiva. ¿Cierto? Su carga para 1 es positiva. Pero notamos que para la carga 2 sus líneas son entrantes, entonces su carga será negativa. Ahí está. Entonces, en el punto P, para la carga 2, su campo será entrante. Ahí está. Pero para la carga 1 sería saliente, ¿no? Y te das cuenta que al final serían en la misma dirección. Eso significa que si yo sumo
el campo 1 más el campo 2, al final, ¿cuánto me debe salir? 81, pues, tus 81. Ahí está. Ahora, ¿cómo yo calculo el campo 1 y el campo 2? Bueno, el campo 1 lo calculo como constante K, la carga 1 sobre distancia al cuadrado. Y el campo 2 como constante carga 2 sobre distancia al cuadrado. Y coloco la misma distancia, ¿por qué? Porque según el problema, P es punto medio, así que están a la misma distancia del punto P. Y esto debe sumar 81. Ahí está. Profesor, ¿parece sencillo? Sí, hasta ahora sí parece sencillo, ¿no? Porque la constante K es conocida. La distancia, sabes cuánto es, ¿no? Si toda la distancia total entre carga y carga es 4, sé que en el punto medio se forma 2 y 2. El problema son las cargas. La carga 1 y la carga 2. Yo no sé cuánto es. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Para eso, vamos a aplicar lo siguiente. Se sabe que la carga eléctrica debe ser proporcional a sus líneas de fuerza. Si la carga tiene 2 líneas de fuerza, entonces su carga es como 2. Si su carga tiene 3 líneas de fuerza, su carga es como 3. Es decir, debe ser proporcional. A mayor línea de fuerza, mayor será la carga. Entonces, notamos por aquí que la carga 1, de la carga 1 salen, ¿cuántas líneas? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 líneas, entonces es como 9. En cambio, para la carga 2 ingresan 1, 2 y 3, solamente 3. Haciendo una reducción, puedo decir que por aquí ingresan como 1 y aquí salen como 3. Es decir, la proporción es de 1 a 3. Es decir, que yo puedo colocar aquí que la carga 2 es como un Q y la carga 3 es como 3Q. ¿Ya está? Entonces, esa va a ser la proporción que yo voy a mantener. Todo en base a las líneas de fuerza que salen o ingresan a una carga. Y con eso comenzaremos el problema. A ver, factorizando los términos, constante K, distancia 2, distancia D al cuadrado, carga 1 más carga 2. Ah, mira, ¿qué te parece si reemplazo de forma directa ya? La carga 1 sería 3Q y la carga 2, 1Q. Esto debe ser 81. Ahora opero un poquito reemplazando ya los valores. La constante K es 9 por 10 a la 9. En cambio la distancia es solamente 2, 2 al cuadrado, por suma de cargas, que es 4Q. Y esto debería ser 81. Notarás que 2 al cuadrado es 4 y se iría. Y al final me queda la carga Q minúscula como, si tú simplificas por aquí, sacas novena 1, sacas novena y saldría 9. Y entonces nuestra carga Q saldría 9 por 10 a la menos 9. ¿En qué unidades? En Coulomb. Y al final esto sería 9 nano Coulomb. Y nuestra clave estaría en la clave A. Listo, chicos. Listo, chicos. Problema número 7. Dice lo siguiente. Una esferita de 20 gramos se encuentra inmersa en una región donde existe un campo eléctrico uniforme cuya magnitud es de 5 kN por Coulomb. Y en esta situación está en equilibrio. Tal como se muestra en la figura, determine la carga eléctrica de la esferita. A ver, nuevamente una esferita en equilibrio, pero ahora se encuentra dentro de un campo eléctrico. Nosotros no sabemos qué carga tiene la partícula, ¿no? Puede tener carga positiva o carga negativa, pero podemos averiguarlo. ¿Cómo? Haciendo el diagrama de cuerpo libre. Mira. Sobre esta partícula cargada sabemos que está la fuerza de tensión, obligatoriamente. Sabemos que está la fuerza de gravedad, que es mg, y dirigida hacia abajo. Para que se pueda mantener en esa posición, obligatoriamente la fuerza eléctrica debe ser en la misma dirección que el campo. Así que ya puedo asegurar que la carga de esta partícula debe ser positiva, pues, ¿no? Debe ser una carga positiva. Ahí está. Entonces ya podríamos descartar algunas respuestas, ¿no? Por ejemplo, la A no es, la D tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque son cargas negativas. Entonces podría estar entre la B, C o E. Pero determinemos el valor para comprobar realmente cuál es mi respuesta. Como son tres fuerzas y me dicen que generan el equilibrio, dime, ¿yo puedo graficar a estos tres vectores como si estuvieran dentro de un solo triángulo? Claro, lo puedo hacer.
¿Cuál sería el inconveniente? El inconveniente sería en tratar de formar ese triángulo, porque a veces no se podría formar, a menos que dos de ellos sean perpendiculares. Y eso yo lo debo demostrar, pues, ¿no? A ver, y para eso me dan algunos angulitos. ¿Qué pasaría si yo trazo por aquí una recta horizontal? Entonces, notarás que el campo con la horizontal forma 30 grados. Por lo tanto, por aquí también se forma 30 grados. Profesor, pero aquí hay una regla de la seta del zorro. Entonces, por aquí es 60. Entonces, ya compruebas tú que el ángulo que se forma entre estos dos vectores sería 90 grados. Así que sería recomendable formar el triangulito, pues, ¿no? Así que comencemos. Primero grafico la fuerza eléctrica. Luego, de manera consecutiva, la fuerza de tensión. Como ya sé que estos dos forman 90 grados, la tercera fuerza debe terminar de completar nuestro triángulo rectángulo. ¿Y quién sería? MG, pues. MG. Ahora, trasladando un poquito los ángulos, notaremos que por aquí y por aquí los ángulos ya son conocidos. Por aquí se forma un ángulo de 60 grados y por aquí un ángulo de 30. ¿Listo? Ahora, vamos a ver qué valor tenemos para poder comparar. Pues como me piden la carga, entonces la carga está dentro de la fuerza, porque la fuerza es igual a carga por campo. Tengo campo, pero no tengo la carga. Ahora, ¿te dan el valor de mg? Claro que sí. Te dan la masa, que es 20 gramos. Dime, 20 gramos, ¿cuánto será en kilogramos? Será 20 por 10 a la menos 3. Y como la grada es 10, ¿cuánto me quedaría este valor? Me quedaría simplemente 0,2. 0,2. Y ahora aprovechamos nuevamente las proporciones en los triángulos. Tu hipotenusa es como un 2K. Opuesto a 30 es como K. Y opuesto a 60 es como K raíz de 3. Entonces, notamos claramente que 2K es igual a 0,2. ¿Cuánto valdría K para nosotros? Valdría 0,1. Y con eso voy a analizar la fuerza eléctrica, que es carga por campo. Igualando esta carga por campo igual a tu valor de K, que viene a ser 0,1, ya puedo calcular la carga, ¿no? Simplemente debo reemplazar el valor de campo eléctrico, en lo cual debes tener mucho cuidado. Mira, tu campo te dicen que es 5 kilonewton. Ese kilo representa 10 al cubo, así que tener en cuenta las unidades, ¿ya? 5 kilos, es decir, 10 al cubo. Y esto es igual a 0,1. Ahí está. Entonces, operando un poquito tendríamos 0,1 sobre 5 por 10 a la menos 3. Profe, ¿cuánto sería esto? Si das un poquito más de forma, sería 1/5 por 10 a la menos 4. Profe, pero mis claves están en microcoulomb. Si están en microcoulomb, bueno, mira lo que voy a hacer. Voy a multiplicar por 10 a la menos 2 y se forma tu micro. Para no alterar, multiplico por 10 al cuadrado. Ahí está. Entonces, ya podemos tener tu respuesta. ¿Cuánto es tu respuesta? A ver, la carga sería 10 al cuadrado es 100. 100 entre 5 es 20. Entonces sería 20. 10 a la menos 4 por 10 a la menos 2 es tu 10 a la menos 6. Sería micro. ¿Qué unidad es? Coulomb. Y esa sería nuestra respuesta para el problema número 7. 20 microcoulomb. Para poder confirmar una respuesta claramente, debes ponerle el signo de la carga. Y habíamos dicho que el signo de la carga era positiva, porque la fuerza era en la misma dirección que el campo. Entonces, nuestra respuesta para el problema número 7 sería la B. Listo, chicos, ya hemos reforzado la teoría, ahora te toca a ti reforzar en casa con los 8 problemas que tienes para casa. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense.